Que oremos a nuestro Señor para que nos guíe su Espíritu en esta palabra. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias por dejarnos tu bendita palabra, por tus siervos, los profetas, los apóstoles y todos, Señor, aquellos que registraron todos lo que tú les dijiste, fueron obedientes y pusieron sus vidas para escribir. Y otros, Señor, pusieron sus vidas para traducir y también que llegara hasta nuestras manos. Gracias, Señor, por todos los hombres y mujeres esforzados, santos de Dios, que se esforzaron para que la palabra de Dios estuviera en nuestras manos hoy. Señor, y esta bendita palabra, Señor, úsanos, úsame, y que tu Espíritu Santo nos guíe, nos abra el entendimiento y nos revele tu palabra para lo que tenemos que vivir en estos tiempos y también para hacer tu obra en estos tiempos como lo hace tu iglesia. Así es tu iglesia, Señor. En cada tiempo te da toda la gloria y hace crecer tu reino. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a hablar de algo que si usted le quiere poner como título, vamos a hablar de la profecía de Daniel de las 70 semanas. No sé si alguna vez ha oído hablar de la profecía de las 70 semanas de Daniel. Daniel es un profeta que recibió bastantes visiones y revelaciones. Un gran hombre de Dios que Dios le habló mucho, dejó registrado en sus libros, en sus escritos, profecías para el tiempo que se cumplieron en la primera venida de nuestro Señor y profecías que se cumplen en la segunda venida. Él, cuando escribía ciertas profecías, él mismo las dejaba escritas y decía, y yo no la entendí. O sea, no es que él escribía una profecía después de entenderla, sino que él escribía lo que el Señor le decía que escribiera, y hay algunas que ni entendió. ¿Te das cuenta de lo tremendo? ¿Te das cuenta que es solo un instrumento? ¿Cómo yo sé que es un instrumento? Porque él escribe algo que ni él entendió. Tú me dices, ¿pero eso es posible? Claro, porque él estaba seguro que era una visión del cielo y que por lo tanto era de Dios lo que estaba escribiendo y tenía que dejarlo registrado, aunque no lo entendiera. O ni siquiera lo vivió para darse cuenta si era así. Él, sabiendo que era del pueblo de Dios, se iba a cumplir porque Dios se lo había dicho. Era la única certeza que se iba a cumplir. Como a muchos de nosotros, ¿cierto? Que Dios nos dice algo y la única certeza es que Dios lo dijo y Dios lo dijo nomás. Y es lo único que tenemos. ¿Y qué más tiene? Solo eso, Dios lo dijo, Él lo hará. Eso es la fe. Así que vamos a leer esta profecía de las 70 semanas de Daniel, que es parte de la base también de los últimos tiempos. Vamos a leer Daniel capítulo 9, que es donde comienza esta profecía, el verso del 1 al 3. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, dice, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Y volví mi rostro a Dios, el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en silicio y en ceniza. Vamos a quedarnos hasta ahí. Miren, Daniel está hablando, marca una época histórica, está marcando en qué parte está escribiendo, dice, en el año primero de Darío. ¿Por qué está poniendo eso? Es para que tiene un contexto, está diciendo, había pasado ya el reino de Babilonia, y yo estaba ahora con el segundo reino, que era el de los medos persas. Y yo estando aquí con Darío el Medo, yo estaba con él, ya había pasado el imperio babilónico. Entonces dice, yo estaba con él porque el reino de Babilonia cayó y sigue el de los medos persas.
Entonces yo estaba aquí en el año primero de su reinado y dice, y miré atentamente los libros del profeta Jeremías y vi que se deberían cumplir, estábamos cerca a que se cumpliese el tiempo de las desolaciones de Jerusalén, que iban a durar 70 años. ¿Qué significa? Que el profeta, lo que pasa es que el profeta Jeremías, que había sido anterior a Daniel, porque él desde su juventud, él sale porque vino la desolación. Cuando la palabra dice vino la desolación, es que vino un ataque en extremo que desoló la ciudad, desoló ese sector, o sea, lo saqueó, lo quemó, lo arruinó. Eso quiere decir la palabra desolación. Entonces, Daniel era un adolescente, un joven, y él, en ese momento, ellos salen cautivos, los sacan al que se llama el cautiverio de Babilonia. Y él pasa el tiempo ahí en el palacio de Nabucodonosor, y luego pasa todo el imperio babilonio, ¿cierto? Y luego le toca estar en el siguiente. Y pasó con hartos reyes, no es que solo estuvo con uno, estuvo con varios. Y en algunos no lo tomaron en cuenta y en otros fue gobernador, sátrapa y tuvo también actuación dentro del mismo gobierno. Pero él estaba en esto y él sabía, cuando salieron cautivos, sabe que el profeta Jeremías profetizó y dijo que el cautiverio de Israel iba a durar 70 años. Dice, ustedes se van a ir a cautividad. Si el pueblo de Israel no sale de sus malos caminos, si el pueblo de Israel sigue la idolatría, sigue la paganidad y más encima, ustedes siguen en esto, el Señor los va a sacar de esta tierra y ustedes se van a ir cautivos y va a venir alguien, los va a desolar, los va a tomar y los va a tomar de esclavos y ustedes van a tener que irse de esclavo a un lugar. Obviamente no le creyeron. Y alguien diría, ¿por qué se tenía que durar 70 años? Porque lo que pasa es que cada cierta cantidad de tiempo se le debe, de acuerdo a la ley judía, por si acaso, no la nuestra, se le tenía que dar descanso a la tierra. Tú trabajabas 6 años la tierra y en el año 7º le tenías que dar descanso. Y ellos, por 490 años, o sea, trabajaron y nunca le dieron descanso a la tierra. Entonces dijeron, ok, ustedes no quisieron hacer descansar la tierra, los años que nunca dejaron descansar la tierra, a pesar que yo les dije que la hicieran descansar, eran 70 años. Como ustedes no hicieron descansar la tierra 70 años, ustedes se van a ir presos, o sea, se van a ir cautivos 70 años a otro lugar para que esta tierra descanse, porque sí se tiene que cumplir lo que yo digo. Ustedes no lo hicieron, como yo les dije, ok, se van a ir y se van a cumplir esos 70 años de descanso en la tierra. Entonces, este hombre está cautivo y está cercano a ese cumplimiento. Está acercándose, es como está, supongamos, esto para decirle, está en el año 68, está en el año 67, está por ahí. Y dice, estamos cercanos a que se cumpla y se termine este tiempo cautiverio, porque ellos lo único que querían era Jerusalén. Querían estar en su ciudad, querían estar en su nación. Imagínate estos hombres que tenían un templo que fue destruido por los babilonios, que es el primer templo de Jerusalén, donde yo te contaba todas las profecías que están de los profetas, que va a venir el Mesías, que va a gobernar, que se va a establecer, que va a venir, y resulta que Jerusalén no existe. O sea, está destruida, está desolada. El templo no existe, eso es lo que no existe, el templo. Y la ciudad está toda desolada, está todo en ruina. Entonces, ¿dónde va a llegar el Mesías? ¿Dónde va a pasar todo esto? ¿Cómo va a ocurrir todo esto? Y él, en vez de quejarse contra Dios, yo sé que muchos de ustedes han leído y han hecho el ayuno de Daniel en los 21 días, pero hay cosas más profundas en Daniel. Y dice, él no se pone a orar después de esto, del verso 3, él no dice, Señor, por tu culpa nosotros estamos aquí en Babilonia, mira cómo nos tiene. No hace una oración de queja, sino que su oración, después ustedes lo pueden leer de corrido, porque no lo vamos a poder leer ahora, él dice algo así, voy a parafrasear, dice, Señor, nosotros llevamos cautivos todo este tiempo, pero Señor, no es que tú seas malo, es que nosotros nos corrompimos. El problema de estar cautivo, el problema de estar preso, el problema de estar en esta nación y que Jerusalén esté desolada y que el templo se haya arruinado, no es que tú eres malo, lo que pasa es que nosotros
nos descarriamos, nos salimos y no seguimos tus preceptos, no seguimos nada, no hicimos descansar la tierra, no íbamos a los ídolos y no tomamos en cuenta nada y escuchábamos a falsos profetas de que todo estaba espectacular. No es que me venga a quejar delante de ti, Dios, yo vengo a pedirte que Señor, si puedes, cumple tu palabra. Si puedes. Y por eso dicen que Daniel es el gran intercesor que intercedió por el pueblo, porque ese hombre estaba estudiando. Ese hombre estaba estudiando las profecías, como ahora alguien estudia las profecías para saber qué está pasando, porque o yo lo miro a la luz del coronavirus, del COVID o de la guerra de Rusia-Ucrania, o lo miro a la luz de la palabra. La gente sabía que estaban cautivos y que estaban viviendo mal, y que el mejor que estaba viviendo era Daniel porque estaba en el palacio. Y que más encima algunos habían pasado por el foso de los leones con un reino, que habían muerto por otro, que habían pasado puras desolaciones, que se le habían muerto todos los parientes. Entonces ellos estaban con esa realidad, y en esa realidad se pone a hacer esta oración. Y se pone a interceder, y se pone a decir, Señor, no es tu culpa, sino la nuestra. Y pone el pecado de todo Israel y lo dice, no es que tú seas malo. Y él estaba llorando su pecado y estando ahí, intercediendo por Israel, pero para decirle al Señor, Señor, escudriñé la palabra, tú no eres Dios para mentir. Tú le dijiste a tu santo profeta que eran solo 70 años de cautiverio. Señor, no permitas que superen los 70 años. Tu profeta dijo que eran 70 años. Te ruego, Señor, que restauren nuestra nación. Esa es su oración. Esa es su oración del capítulo 4 hacia abajo. Y entonces viene el ángel y le habla a Daniel. Y aquí es lo que va a venir. Vamos, si alguien quiere un café, párese nomás y va y viene sin, no con un break, por supuesto, pero... Pasemos a la siguiente. Entonces yo le decía, del 4 al 19 es solo la oración de Daniel. Del 4 al 19, por eso que vamos a leer el 20. ¿Qué dice? Aún estaba hablando y orando, o sea, estaba yo todavía orando, estaba yo en ruego, silicio y ceniza, estaba yo ahí clamándole al Señor, estaba yo hablando y orando y confesando mi pecado y el pueblo de mi pueblo Israel, el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba todo mi ser delante de Dios, mi ruego delante de Jehová mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Estaba yo orando y aún estaba hablando en la oración cuando el varón Gabriel, que es el ángel, a quien había visto en la visión al principio, que fue otra visión por si acaso en otra época, volando con presteza vino a mí y como a la hora del sacrificio de la tarde. Voy a interrumpir ahí, dice que Daniel oraba 3 veces al día. Daniel está en Babilonia, cautivo, con preceptos babilonios que representan a los preceptos del mundo. Y Daniel oraba en la mañana, a mediodía y en la tarde. Y pasaba estudiando los escritos. Por eso sabe que van a venir 70 semanas. No porque se los contaron, porque leyó los escritos del profeta Jeremías. ¿Ya? Por eso lo sabe. No porque se lo contaron. Y dice, y el ángel del Señor, imagínate, el ángel del Señor le viene a responder. Y me hizo entender y habló conmigo diciendo, Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Daniel, esto es algo del cielo. Daniel, esto no es con sabiduría humana, o sea, te tengo que dar sabiduría del cielo y entendimiento para entender esto que viene del cielo, porque si no, no vas a entender nada. Lo mismo que nosotros, si Dios no nos da ahora sabiduría y entendimiento, no vamos a entender nada. Así que oramos, Señor, para que abra nuestro entendimiento y nos dé sabiduría para comprender
esta preciosa profecía. Lo clamamos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Y aquí dice, al principio de tus ruegos fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Esto es lo mismo que Jesús le dijo al apóstol Juan. Juan, tú eres muy amado. ¿Cómo no va a ser amado si nunca se corrompió? Daniel oraba 3 veces al día, escudriñaba los escritos y buscaba y sabía que todo su socorro y su respuesta venía de Dios, aunque estuviera Nabucodonosor, Darío, Ciro, el que estuviera, era lo mismo. Los reyes pasan, pero la palabra de Dios nunca pasará, sino que toda ella se cumplirá. Entonces dice, he venido para enseñártela. Si fuera tan fácil, ¿por qué alguien viene para enseñársela? Entiende pues la orden y entiende la visión. En otra parte dice, entiende la profecía y entiende la visión. Entiende esta orden, Daniel. Entiende esta visión. Esta visión es potente. Te voy a recordar, ¿por qué está orando Daniel? Está orando por la restauración de su pueblo. Está orando por la restauración de Jerusalén y del templo. Está orando para salir de la cautividad y que Dios, en la promesa que le hizo al profeta Jeremías, le permita al pueblo de Israel volver a su tierra, a levantar la ciudad y el templo. Eso es lo que le está pidiendo. Y le dice, esta es la respuesta que tiene el cielo para tu oración, Daniel. Aquí fue dada la orden, entiende la visión, entiende la orden que el cielo va a dar, porque es un edicto, es un decreto, es una profecía, y entiende la visión, porque aquí está la respuesta a tu oración. Esto es súper importante. ¿Cuál era la oración de Daniel? Para entender para dónde va la respuesta. Vamos a la siguiente. Atención. Y esta es la respuesta. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Sobre quién están determinadas? 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Acuerda que él está orando porque se está cumpliendo los 70 años de la cautividad. Y él le dice, sí, pero yo no te voy a responder esto, sino que te voy a decir esta otra respuesta. 70 años están determinados sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Para qué? Para terminar la prevaricación y poner fin al pecado. ¿Para qué? Para expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Para qué es esta? Esta es la orden. Todo esto va a pasar y para todo esto va a pasar y va a durar 70 semanas para pasar todo esto que está escrito ahí. Después lo vamos a ver en detalle. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 72 semanas y se volverá a edificar la plaza, porque estaba desolada, y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Y ahí termina todo el mensaje que el ángel le da a Daniel. Yo sé que están cansados míos, pero despierten y si no después la ver retransmitida. Miren, no sé si te das cuenta que la respuesta del ángel no va en mucha consonancia a la oración de Daniel. ¿Por qué?
Porque Daniel le está diciendo, nosotros nos hemos ido a la cautividad a Babilonia. Señor, muestra el pecado, hace una intercesión, pero el objetivo de Daniel es, Señor, vuélvenos a Israel, vuélvenos a Jerusalén para levantar la ciudad y el templo y adorarte. Pero la respuesta no fue esa. La respuesta fue 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. Perfecto. ¿Pero para qué? No dice para que vuelvan. Dice, para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, traer la justicia perdurable, sellar la visión, la profecía y ungir al santo de los santos. ¿Dónde está? Nos volvemos a Jerusalén. No está, po. El ángel se equivocó de mensaje. ¿Te das cuenta? Ahora, volviendo a lo que dijimos en la mañana, esto es una profecía, por lo tanto, nuevamente está en un lenguaje profético, no cronológico, no novelesco, no literario. No es como leer la carta a los Efesios, repito, no es como leer la carta a los Corintios, que yo me voy de corrido, ¿cierto? Y voy leyendo una secuencia que es prácticamente una secuencia literaria entendible bajo una cierta comprensión lectora. Pero cuando entramos en lenguaje profético, los énfasis son distintos. Y cuando entramos a un género que es apocalíptico, más encima de esto se le ponen temas figurativos. Dragones, y esto y lo otro, y bestias, y caballos, y no sé qué más. Que si era profético complicado, ya apocalíptico ya es menos. Y no se puede entender con esa mentalidad humana y pensando que me estoy leyendo una novela. Por eso que la palabra no puede ser leída así como, ¿qué elijo? ¿Tal novela o esto? Elijo el libro tanto. Sí, podrás elegir el libro de Efesios, te va a ayudar de esa manera. Pero si elige el libro de Daniel para leerlo de corrido, te aseguro que es harina de otro costal, porque es un profeta. ¿Ya? Y ustedes escuchan a un profeta, de repente hay profetas que yo escucho y no le entendí al principio qué dijo mucho, cuando son profetas, como que van para adelante, para atrás, vuelven. Miren, cuando alguien dice 70 semanas están determinadas para que venga el Mesías, para que pase esto, ¿qué decimos nosotros como de Occidente? 70 semanas. El año tiene 52 semanas, le faltarían unas 18 más, un año y un poco más, y estamos listos. Pero no, porque yo le dije que era su lenguaje profético. Lo que pasa es que ellos, el pueblo de Israel, entiende el lenguaje profético. Lo que pasa es que nosotros le llamamos semanas porque en la traducción no hay otro nombre, porque se llaman bloques de 7. Y 7 pueden ser 7 años, como 7 días, dependiendo de qué contexto estamos hablando. Y se lo voy a representar por esta palabra para que no piensen que es un invento mío. Y traté de no traerle una palabra ¿cómo se llama? De otra parte, porque creo que esta es la más explicativa, a pesar de que otros profetas también lo dicen, que aquí dice, no lo vi, creo que no lo tengo, dice, y Labán le respondió, no seas así en nuestro lugar. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué traje esto? Aquí es cuando Job va con su suegro Labán y le dice, me quiero casar con Raquel. Perfecto. Tú trabajas 7 años para mí y te doy a Raquel. El hombre trabaja los 7 años por Raquel, se va a casar en la noche boda y todo oscurito le cambian la novia. Y amanece el otro día, ya se había consumado el matrimonio, despierta y le cambiaron la esposa. Y va donde Labán, oye, esto no se le hace a la gente. Yo trabajé 7 años por ti, por Raquel, y resulta que tú me sabes que cambiaste por Lea. Eso no se le hace a la gente. Y esta es la respuesta del suegro. Y Labán le respondió, no se hace así en nuestro lugar, como diciendo, no es tradición acá. Que se dé la menor antes que la mayor. Sorry. Iba la mayor primero. Cumple la semana de esta, escucha, cumple la semana de esta y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo por otros 7 años.
E hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella y él le dio a Raquel su hija por mujer. ¿Te das cuenta que le dice, cuánto tenía que cumplir Él dijo, yo estoy 7 años contigo por Raquel. Le cambió, pero hagamos algo, trabaja 7 años más y te lleváis a Raquel. Ahora sí te lleváis a Raquel porque es la que viene después. Pero ahí dice, cumple la semana de esta, pero no dice la semana de días. Está diciendo, cumple los 7 años por esta. Y hizo Jacob así y cumplió la semana de Raquel y se llevó a Raquel. ¿Te das cuenta? Pero cumplió, dice, la semana. Y no es que Job dijo, bueno, me dijo una semana. Así que trabajé 7 años por Lea. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Me llevo a Raquel. No, 7 años, porque ahí dice, y se te dará también esta otra por el servicio que hagas conmigo por otros 7 años. Entonces, cuando aquí hablamos de la profecía de Daniel, estamos hablando de semanas proféticas, o sea, semanas de año, 70 semanas de año. O sea, si vemos 70 semanas, ¿cuántos días son? 7 por 7, 49, son 490 días. No se preocupen, yo les multiplico, hasta ahora el almuerzo está difícil. 490 días, pero no eran 490 días, la profecía iba a durar 490 años. Años. ¿Ya? Avancemos a la siguiente. Entonces, la profecía tiene eso y lo vamos a desglosar, por si acaso ahí después dice 7 semanas, 62 semanas, hasta que venga el Mesías príncipe. Si tú calculas el tiempo, 7 semanas son 69, 69 por 7, 483. No te preocupes, la calculadora tú lo puedes ver. La cosa es que dan 483 años. ¿Desde qué? Y ahí lo vamos a ver. Entonces, esta es la secuencia. 7 semanas, 62 semanas y 1 semana. Todo eso, los 70 semanas de la profecía de Daniel, que en total son 490 años. ¿Sí? Pasemos a la siguiente. Eso era algo gráfico para que no nos perdiéramos de qué estamos hablando entre todo esto. Les quiero decir que esta profecía no es sencilla de entender, pero es necesaria porque hay muchas cosas que se han determinado, así como en el arrebatamiento, aquí también en las 70 semanas. Y es súper importante entender esto. Dice, el objetivo de la profecía va a estar acá. Miren, en el 9:24 es el objetivo de la profecía. ¿Cuál es el objetivo de la profecía? Aquí está. Por favor, no perdamos de vista esto, porque muchas veces han habido interpretaciones variadas de esta profecía y es porque no sabemos lo que Dios está respondiendo. Es por eso que uno, cuando le preguntaron al Señor en la de anterior, ¿cuándo habría de ser la destrucción de Jerusalén, la señal de tu venida y del fin? Ahí estaban las respuestas que él iba a dar. En este momento, Daniel está orando para salir del cautiverio y la respuesta del ángel es esta: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación, poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. O sea, este es el objetivo de la profecía. Acá está el objetivo de la profecía. ¿Para qué es? ¿Qué es lo que Dios quiere hacer con Israel? Quiere expiar su pecado, poner fin al pecado de Israel, expiar la iniquidad de Israel, traer una justicia perdurable sobre la tierra, ungir al santo de los santos, ¿cierto? Y terminar con la prevaricación que estaba ocurriendo ahí. Las semanas, como les decía, son proféticas. Entonces, esas son el objetivo de esta profecía. Ahora, sabiendo que ese es el objetivo de la profecía, yo quiero decirles que el centro de toda esta profecía es el Mesías. Escúchame esto. Yo sé que esto no va a ser como... Después lo vas a poder leer muchas veces y vas a poder y saber si lo que te estoy diciendo de Dios. El objetivo de la profecía de Daniel es el Mesías. ¿Por qué? Porque está diciendo que el objetivo es poner fin al pecado,
¿Cómo se le pone fin al pecado? Pidan, por favor, que alguien que detengan un poco el aire acondicionado. Poner fin al pecado. ¿Cómo tú le pones fin al pecado? ¿Cómo Israel le podía poner el fin al pecado si siempre todos los años hacía ofrendas? ¿A dónde apuntaba el fin del pecado? Al Mesías, ¿cierto? Expiar la iniquidad. ¿Quién iba a expiar la iniquidad? Traer la justicia perdurable, o sea, una justicia por siempre. Y ver el último, ungir al Santo de los Santos. ¿A quién estamos ungiendo? Ahora, ¿cuándo ungieron al Santo de los Santos? El ungimiento del Señor vino cuando fue bautizado por Juan el Bautista y vino el Espíritu Santo sobre él. Ahí se ungió al Santo de los Santos para que iniciara su ministerio y la labor para el cual Dios lo llamó. Eso lo dice la palabra, ahí se ungió al Mesías. ¿Cómo lo ungió? Con Espíritu Santo. No me refiero al bautismo en agua, porque esa fue una purificación. Me refiero al ungimiento del Espíritu Santo. El bautismo es una purificación. ¿Ya? Entonces la profecía se centra completamente toda la semana porque no puedo partir la profecía. La profecía no está partida, la profecía está enfocada totalmente. Daniel está enfocado en volver a su pueblo, en volver a Jerusalén, pero el reino le dice, hay una orden determinada sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad que va a ser tan poderoso que va a aparecer el Mesías y va a quitar la iniquidad, va a quitar el pecado, va a ser ungido y va a hacer que todo esto se cumplan todas las profecías, incluso anteriores. Y esta profecía se cumplió de corrido matemáticamente. De corrido. ¿Qué es lo que muestra la profecía? Le dice, hay un periodo para la restauración de Jerusalén, de la aparición del Mesías y las consecuencias de la muerte del Mesías y del rechazo del Mesías. De eso habla las 70 semanas de Daniel. ¿Ya? Pasemos a la siguiente, miren. Dice, aquí en la que viene le va a dar, como yo le decía que era profético, acuérdense, no es cronológico, lo que está atendiendo es a una respuesta y le da énfasis a la respuesta, por eso que es necesario leer detenidamente cuál es la oración y cuál es la respuesta en contexto general en Daniel 9:24, porque si no, el desglose yo me lo voy a proporcionar a lo que yo pienso que es el desglose. Pero el verso 24 está hablando en contexto general qué respuesta está dando el cielo a la oración de Daniel. Y le dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después dice, se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Si tú leyeras de corrido, como lees tradicionalmente, pudieras interpretar, si yo leyera de corrido, diría, ¿cierto?, que viene la orden para restaurar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, van a haber 62 semanas, y corto ahí. O sea, desde que se da la orden hasta que aparece el Mesías príncipe, habrán 7 semanas más 62 semanas, o sea, 69 semanas. Y uno entendería, con ese punto y coma después de lo que tenemos acá, que esto es posterior. Y después entonces que aparezca el Mesías príncipe, se va a volver a edificar la plaza y el muro en tiempo angustioso. Si yo lo leo de corrido, estoy leyendo eso, ¿no? Pero eso no es lo que quiere decir la profecía. Porque la profecía está respondiendo, ¿cuándo vas a restaurar nuestra ciudad? ¿Cuándo vamos a salir del cautiverio? Eso le está preguntando. Y él le dice, ok, lo que te voy a decir es que se va a expiar la iniquidad, se va a perdonar el pecado y se va a ungir al Santo de los Santos. Pero esta es la secuencia. Y la secuencia aquí, este verso
no es cronológico, ninguno de los siguientes son cronológicos. Lo que te quieren mostrar es la respuesta al tema general de lo que está orando y de la respuesta que da el cielo. Aquí solamente está mostrando cuándo aparece el Mesías príncipe y cuándo se comienza a edificar la plaza y el muro de la ciudad. Esa es la pregunta. ¿Cuándo aparece el Mesías príncipe y cuándo se comienza a edificar la plaza y el muro? Alguien me diría, partamos de atrás para adelante para que no se me duerman. Se volverá a edificar la plaza en muros en tiempos angustiosos. Dice, ¿de cuándo? Sabe pues de que desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, ya habrá todo eso. Entonces, pero edificar hubo un momento en que dice, desde que se da la orden para edificar Jerusalén, hasta el Mesías príncipe van a haber 483 años. Alguien diría, ¿cuál tomo? Cómo fue el edicto, se tiene que tomar el de Artajerjes. Búscalo. O sea, anótalo ahí. Es que se tiene que tomar el edicto de Artajerjes porque el objetivo es lo que está abajo. Edificar la plaza y el muro y el templo en tiempos angustiosos. Y fue en los tiempos angustiosos que le tocó a Esdras y a Nehemías. Porque cuando llegó Esdras y Nehemías ya había gente que había hecho intentonas de levantar la Jerusalén y hacer el levantamiento, pero venían los samaritanos y le quemaban de nuevo todas las puertas y toda la ciudad. Por mucho tiempo estuvieron intentándolo desde que el rey Ciro hizo el edicto para que se edificara, pero no fue sino que hasta que fue el edicto de Artajerjes en el año aproximadamente 457 antes de Cristo, que ahí se comienza efectivamente la reconstrucción de Jerusalén y del templo y del muro. ¿Ya? Yo sé que hay harta información, por eso que van a tener que verlo varias veces. Y dice, por eso que no lo pueden leer seguido, de corrido, porque si no, no te va a entrar a edificar la plaza, que como que fuera después del Mesías príncipe. No, no es después del Mesías príncipe. Incluso lo primero que sucede es que te tienen que dar la orden y se empieza a edificar. Pero, ¿te das cuenta, no? Lo que dice, desde que se da la orden, léelo abajo, se empieza a edificar. Se da la orden para edificar y reconstruir, se empieza a edificar y a reconstruir la plaza y la ciudad. ¿Estamos? Entonces, se da la orden, ¿y por qué lo separa en 7 semanas y 62 semanas? Porque la reconstrucción desde el profeta Artajerjes hasta que ya se estaban nuevamente haciendo los sacrificios y todo lo que se lee en el libro de Nehemías y de Esdras, se demoró 49 años aproximadamente. Y tú vas a tener que buscarlo, vas a tener que estudiar y hacer tu tarea al igual que yo. Y por eso alguien diría, ¿por qué no llegó y dijo 70 semanas? ¿Por qué dijo 62? ¿Por qué dijo 7 semanas, 62 semanas y al último una semana? ¿Por qué? Y hay gente que interpreta esta profecía y se lanza las primeras 69 semanas y luego la última semana para poder desagajarla. Pero no, te lo está dividiendo en 3 partes, 7, 62 y una. Pero todo es uno continuo, dice. Estos 70 son para dar una sola respuesta o la respuesta que estás pidiendo tú, Daniel, y la que el cielo tiene. Entonces, se da la orden y el templo se demora y la ciudad 49 años, 7 semanas. Alguien diría, ¿y qué pasaron las siguientes 62 semanas? Que son como 434 años, creo. ¿Qué pasó en ese periodo? Bueno, ese es el periodo de silencio que hay entre el profeta Malaquías y la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Si tú le preguntas a cualquier teólogo, sabe que hay un silencio intertestamentario de un poco más de 400 años. Y el silencio intertestamentario lo está dando acá de que durará 62 semanas de años, o sea, 434 años de silencio. Y cuando hayan esos 434 años de silencio, va a aparecer el Mesías. ¿Va a aparecer el Mesías cuándo? Después de 483 años de que se da la orden para reconstruir. ¿Cuándo se dio la orden para reconstruir? En el 457.
4.57 menos 4.83 son como 26, 27. No te olvides que en este tiempo los calendarios no son exactos porque el calendario antiguo después se cambió por el Imperio Romano al calendario juliano y después por ahí por el 1500 el calendario gregoriano y hay ciertos desfases, ciertos errores y ciertos desacomodos. Pero funcionó tal cual, se cumplió tal cual. Al año 483, después de que se da la orden, aparece el Mesías. Aparece el Mesías. ¿Cuándo aparece el Mesías? Alguien diría, cuando nació. Mira, en ese tiempo los de la profecía no sabían si aparecía cuando nacía, si aparecía cuando esto. Es como cuando uno no sabe porque la está viviendo tiempo real. Pero una vez que ya se cumplió, el aparecimiento es cuando dicen, cuando Él se bautiza y es ungido. Hasta ahí se tienen que cumplir los 483, porque dicen hasta que después se le unja. Entonces yo podría especular, no cuando entró en Jerusalén, no cuando entró aquí, no cuando vino acá, no cuando dijeron esto. Pero es que si dicen, cuando sea ungido, cuando fue ungido, cuando vino el Espíritu Santo. ¿Y por qué tú sabes eso? Porque la misma palabra, cuando ungieron al primer rey, si bien es cierto, le pusieron aceite, pero el ungimiento era, le dijeron, y vendrá el Espíritu sobre ti y profetizarás. Y en ese momento serás como otro hombre. Y todo lo que venga a la mano a hacer, hazlo porque el Señor estará contigo. Ese era el ungimiento que tuvo el rey Saúl. No solamente que le tiraron aceite en la cabeza, sino que el Espíritu de Dios iba a venir con él y en ese momento iba a ser otro hombre. Y ese es el ungimiento que tuvo nuestro Señor con el Espíritu Santo, con poder, y fue llevado por el Espíritu Santo al desierto y luego volvió haciendo señales de maravilla y predicando que el reino de los cielos se ha acercado. ¿Amén? Yo sé que es mucha información, pero por favor, les dije que no dormí por semana, ¿o no? No dormí por 70 semanas. ¿Ya? Amén. Pasemos a la siguiente, por favor. La siguiente, la otra. Gracias. No sé si esa ya la habíamos visto. Dice, ¿ya? Y después repite en el 26. Tú me dices, pero si está clarito, recién me dijo en el 25 que después de las 62, de las 7 semanas y las 62 semanas aparecerá el Mesías y luego también será reconstruido Jerusalén. Sí, pero es que él le tiene que dar el énfasis, porque acuerda que la respuesta es que se tienen que expiar los pecados, es que se tiene que expiar, la iniquidad. Es el objetivo. El objetivo es que ya no haya más pecado y se quite toda iniquidad sobre el pueblo de Dios. No sobre solo Israel. Aunque en ese momento le está hablando Israel porque habían cosas que estaban determinadas para Israel. Porque en ese momento que está hablando es el pueblo de Dios. Dice, mira, acá vuelve a hablar. Por eso que no lo puedes leer cronológico. Y después de las 62 semanas, se le quitará la vida al Mesías. Tú dices, pero espera, me dijiste que aparecía a las 62 y ahora de nuevo después de las 62 se le quita la vida. ¿Te das cuenta? Mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Vamos a parar ahí. Está diciendo, acuérdate, Daniel, 70 semanas para expiar la iniquidad, perdonar el pecado. Vamos a darte 7 semanas y se va a reconstruir. Va a dar la orden y en 7 semanas se va a reconstruir para que vuelvan a hacer los sacrificios y toda la orden del templo. Luego van a haber 62 semanas que va a haber un silencio un silencio desde el último profeta hasta que aparezca el Mesías. Después de esas 69 semanas, que son 483 años, va a aparecer el Mesías y va a ser ungido como el santo de los santos. ¿Ya? Va a aparecer ahí cuando esté esa semana. Luego de aquello, pero todavía no dice cuándo, luego de que esto pase, porque Jesús no es que aparece y al tiro lo matan, po. Tiene que tener su ministerio.
Jesús hizo un ministerio, hizo milagros, hizo discípulos, hizo apóstoles, predicó por todo lugar. No podía aparecer y al tiro lo mataron. Entonces dice, y está diciendo, entonces como ya dijimos que va a aparecer, cuando aparezca lo van a matar. Cuando aparezca lo van a matar. Se le va a quitar la vida al Mesías. Mas no por sí. ¿Qué quiere decir no por sí? Que no tendrá nada. ¿Por qué? Porque todos entenderán que cuando murió se quedó sin nada, se quedó sin amigos y poco menos que perdió y se quedó sin nada. Todos van a pensar que perdió. Eso es mas no por sí. Mas no por sí significa eso. E incluso hay algunos que cuando habla se le quitará la vida al Mesías, interpretan del texto original que es una muerte violenta. E incluso hay un salmo que dice que incluso le harían perforaciones en sus manos. Un salmo. Entonces dice, se le quitará la vida al Mesías de manera violenta y no tendrá nada. Todos pensarán que se quedó con las manos vacías. ¿Ya? Y esto no es cronológico. Y después dice, y después de esto, la consecuencia de esto es que el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será con inundación. ¿De quién? De la ciudad. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué quiere decir esta parte? Está diciendo, después de las 62 semanas, aparece el Mesías y en un momento que todavía no lo decimos, dice, se le va a quitar la vida al Mesías. Ahora nosotros sabemos que se le quita. Pero, y por consecuencia de habérsele quitado la vida al Mesías, va a ser enjuiciado el pueblo de Israel, si tú lo lees ahora en contexto, porque la palabra tiene que estar leída en contexto con lo que leímos en la mañana de Mateo 24 y Lucas 21. ¿Sí o no? De que iba a venir la destrucción de Jerusalén. Y que no corran para allá y vengan para acá. ¿Se acuerdan o no? ¿O no se acuerdan? Díganme algo, díganme sí. Entonces está diciendo, por consecuencia de esto, el pueblo de un príncipe que ha de venir, que va a venir, destruirá la ciudad del santuario. ¿Cuándo se produjo esto? Un príncipe, el general Tito, en el año 70, general del Imperio Romano, siendo príncipe del emperador Vespasiano, príncipe, viene, saquea y sitia la ciudad de Jerusalén y hace una devastación. Y dice, y un príncipe que ha de venir va a destruir toda la ciudad y el santuario. Y alguien diría, pero ¿cómo no? Recién la estamos reconstruyendo. Y resulta que ya va a venir otro que la va a destruir. Yo creo que... Dice, y su fin, ¿cuál es el fin? El fin de la ciudad y del templo, del santuario, será con inundación, o sea, con desolación, con devastación. ¿Hasta cuándo? Hasta que la guerra termine con todas las devastaciones, o sea, hasta que este general, este príncipe, destruya totalmente la ciudad. La guerra no fue en un día, duró años, a tal punto, creo que se demoró, no sé si 3 o más años, hasta que llegó el momento que ya destruyeron totalmente la ciudad. Cuando llegaron a tomar Jerusalén, el Señor dijo, cuando vean que Jerusalén es sitiada, váyanse, porque ya vino la devastación. Eso lo dijo, que lo estábamos viendo en Mateo 24. Acá está diciendo, va a venir un general y van a venir las devastaciones. ¿Y qué es lo que va a hacer? Va a destruir la ciudad y el santuario. ¿Cuándo sucedió eso? En el año 70, pero no fue instantáneo. Siguió atacando. ¿Y qué fue todo eso? Pura devastación, pura desolación, como si viniera una inundación y arrasara todo, porque no quedó nada. ¿Cuándo se cumplió eso que está hablando ahí? En el año 70, y cuando ya salieron todos los israelitas de la nación, fue en el año 100 y algo más o menos, no recuerdo ahora.
Y desde ahí para adelante dice que iban a ser dispersos por todas las naciones hasta que se cumpliera el tiempo de los gentiles. Y recién volvieron en el año 1948. Eso está diciendo, ustedes, va a venir el Mesías, no se le va a quitar la vida y el Señor va a traer un juicio. Que es lo mismo que explicó Lucas, ¿cierto? Mateo, porque ahí ya el Señor Jesús lo está diciendo directamente, como diciendo, ustedes rechazaron Jerusalén, Jerusalén, que matan los profetas. Yo quise juntarlos, pero ustedes no me oyeron. Mataron a todos los profetas e incluso me van a matar a mí. Por eso es que el Señor los va a enjuiciar y va a venir la desolación y la devastación sobre ustedes, por cuanto no quisieron oír. Amén. Sigamos. Daniel capítulo, aquí termina en el verso siguiente. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador, y hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Miren, muchas personas, incluyéndome yo, por algo que es una explicación prácticamente humana. Esta profecía es el centro de la parte del Apocalipsis, o sea, de cómo van a venir los últimos tiempos para muchos. Y te dicen que se deben cumplir 69 semanas, pero que la última semana de Daniel aún no se cumple. Yo sé que aquí voy a romper y algunos van a apagar su tele aquí. Me van a escribir por... Y la cabeza va a decir, ¡ay! Hasta adelante iba bien. Todos, muchos, no todos, entienden que las 70 semanas de Daniel eran 69 y cuando se le quita la vida al Mesías o por ahí, hay un stand-by en el reloj de Dios hasta que aparezca de nuevo, el anticristo o se manifieste el hombre de pecado y va a haber y se va recién a cumplir la semana 70 de Daniel, que tiene que ver con la tribulación y la gran tribulación. Y ahí, con esa separación, es que algunos dicen, hey, el rapto, el arrebatamiento, ¿es antes que se cumpla esa semana 70 de Daniel? ¿Es al medio de la semana de Daniel? ¿O es al final de la semana de Daniel que aún no se cumple? Pero yo también te digo, ¿por qué quise leer primero Mateo 24? Porque el Señor dice, la venida del Hijo del Hombre viene sin aviso. Si tú sabes que aparece el hombre de pecado, el hijo de maldición, y empiezan a suceder todo el desatamiento de los sellos del Apocalipsis, y que todo eso dura 7 años o 3 años y medio, la gran tribulación, sería que tú contaras, y listo, son 7 años, entre medio nos vamos muriendo todos, pero hey, no te preocupes, son solo 7 años. Pero el Señor, cuando le dice eso en Mateo 24 y en Lucas 21, no dice cuánto va a durar. ¿Cuánto va a durar desde que Cristo vino en su primera venida hasta que Cristo viene en su segunda venida? No sé. No sé. ¿Cuánto dura la gran tribulación? No sé. ¿Por qué no sé? Porque el Señor dice que te va a pillar como ladrón. Dice, a ustedes, mis hijos, no los pille como ladrón. Pero es un evento inesperado por la gente. Por los que están esperando la venida, es esperado. Pero por los que no la están esperando, es inesperado. Pero igual dice, y a ustedes que no lo pille por sorpresa. Pero si yo, leyendo la palabra, si yo leyendo las Escrituras, entendiera que me quedan solo 7 años de gran tribulación, entonces una vez que parta me preocupo de solo 7 años. ¿Y por qué el Señor le va a decir a su pueblo, pero ustedes estén velando y alerta, porque no sabéis a qué hora el Hijo del Hombre va a venir? Si era solo contar 7 años. ¿No? ¿O sí?
Estoy solo, pero no importa. Miren, ¿por qué les digo eso? Porque seguimos entendiendo y tienes que entender que la profecía sigue siendo para expiar la iniquidad, para perdonar los pecados. Esa es la profecía. La profecía no tiene otro objetivo. Y ungir al Santo de los Santos no tiene el objetivo de decirte cuándo aparecerá el anticristo, cuándo será la gran tribulación. No, porque eso Daniel te lo habla en el capítulo 12. Aquí él está dando otra información. Él está orando porque quiere salir de la cautividad. Daniel está orando porque quiere salir del cautiverio. Está mirando los escritos de Jeremías y sabe que son 70 años y se pone a orar. Por eso que partí por eso. Y se pone a orar con el objetivo de salir del cautiverio. Y Dios le responde a través de un ángel y le dice: ya no solamente, no es que tú salgas de un cautiverio, sino que se va a perdonar los pecados, se va a expiar la iniquidad y se va a ungir a los santos en 70 semanas siguientes desde que salga la orden. Esa es la profecía. No está diciendo viene esto, en 7 años esto otro. No, está diciendo esto. Se está refiriendo a cómo vamos a expiar la iniquidad y cómo va a venir el perdón sobre toda la humanidad. Eso es lo que le dijo en 9:24. Yo sé que no es lo que ustedes están diciendo, y esto es tan impopular como cuando predico el Evangelio y decirle que tienen que creer al Señor que resuciten, que murió, resucitó. Entonces, ¿qué significa? Dice, por otra semana confirmará el pacto con muchos. Eso quiere decir que está diciendo, en esa otra semana, en la semana que después de la 69, en la semana que viene, aquí no se está refiriendo al desolador, se está refiriendo al Mesías, porque el centro de la profecía es el Mesías. El centro de la profecía sigue siendo el Mesías. Y le dice, el Mesías, por favor cambia eso y intenta, yo sé que va a quebrar tu mente, pero trata de entenderlo así y después lo vas a leer muchas veces. Cuando venga el Mesías, aparezca el Mesías, van a matar al Mesías. Pero no te preocupes, porque a la mitad de esa semana que viene, cuando lo maten, ¿cierto? A la mitad de la semana, dice, hará cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cuándo? Cuando Jesús fue a la cruz. Cuando Jesús fue a la cruz, cesaron los sacrificios y las ofrendas. Nunca más se podían hacer. Cuando Cristo fue a la cruz, Él exhaló y el velo del templo se rasgó y ahí ya no se podían hacer más sacrificios y ofrendas que estaban determinadas, porque Jesús es ¿cómo se llama? Él es el Cordero de Dios, Él es el único sacrificio, dice el apóstol Pablo, y luego de Él no hay más sacrificios. No hay más sacrificios. Él es el único gran sacrificio, por eso Él mismo iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. Todos los sacrificios que estaban en el Antiguo Testamento para expiar el perdón de Israel iban a cesar. Nunca más iba a ser a través de esa expiación. Ahora Él, de alguna manera, iba a hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. ¿Cómo lo hizo? Con su muerte. ¿Cuánto tiempo duró el ministerio de Jesús según los que estudian? Alrededor de 3 años, 3 años y medio. Según esto, el Señor a la mitad de la semana, después de 3 años y medio de iniciar su ministerio, murió, hizo cesar la ofrenda y el sacrificio, para que nunca más tú tuvieras que ir a Jerusalén a buscar un chivo expiatorio. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador. Aquí otra vez no es cronológico. Después que el Mesías muera, va a venir el desolador. ¿Qué desolador? Tito. El general Tito. Y ustedes, bueno, no quisieron cesar la ofrenda porque cosieron ahí la tela del templo y dijeron, no, si aquí nunca se cortó, nunca se partió en dos. Nosotros vamos a seguir haciendo la ofrenda igual. Y vamos a expiar los pecados igual. Fácil entonces, pues. Se les destruye el templo, se acabaron las ofrendas, se acabaron los sacrificios. Porque te quiero decir que nunca más esos sacrificios sirven de nada, porque el único sacrificio es el sacrificio de nuestro Señor Jesús.
¿Te das cuenta? Dice, vendrá el desolador hasta que venga la consumación. Dice, este versículo muestra que alguien, en el caso del Mesías, es el centro de la profecía y hará el pacto, ¿cierto? Dice, y ahora, como ya conocemos la historia, sabemos que efectivamente fueron 3 años y medio. Miren, ¿cuándo? Alguien me diría, pero aquí tengo la profecía de Jeremías 31 al 33, que el Señor dijo. ¿Te das cuenta que ahí dice, hará cesar? Dice, ¿a dónde está? La anterior, por favor. Ah, no, la que sigue, ahí. No, la 25. ¿O no? No, la siguiente, por favor, 26. Ahí. Dice, confirmará el pacto con muchos. Ya, no me crees. No me creas a lo que estoy diciendo. Pregunta, ¿qué vino a hacer Jesús? ¿No vino a hacer un nuevo pacto? Jesús dijo, el profeta Jeremías dice, llegará el día en que el Señor va a hacer un nuevo pacto con ustedes. Y ahora mi ley ya no estará en las tablas, sino que estará en su corazón, en las tablas de su corazón. Y cuando Jesús está en la última cena, que es cuando hace el pacto con muchos, ¿por qué con muchos? Porque el primer pacto fue solo con Israel, el pacto de la circuncisión. Pero el segundo pacto era con muchos, porque se tenía que cumplir la palabra dada a Abraham, y en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Entonces hace un pacto con muchos. ¿Cómo? Jesús lo dijo en la última cena, y esta es la sangre de mi pacto, que por ustedes es derramada. Esta es la sangre de mi pacto. Ese es el pacto que vino a hacer Jesús a la mitad de la semana. Ese es el pacto, te lo dice Jeremías, te lo dijo el mismo Jesús. ¿Para qué? Para que nunca más hayan sacrificios y ofrendas como se hacían en el Antiguo Testamento. Amén. Si quieren anotar otra cita, puede haber Hebreos 7, 26 al 27, igual le va a ayudar. 7, 26 al 27. Miren, por el tiempo voy a quedarme ahí. Dice, y esta profecía, ¿cierto?, de Daniel, alude, amados, únicamente al Mesías. Si alguien quiere saber de la tribulación, está en Daniel 12. Eso lo puede ver usted. Ahora, muchas personas asocian la semana 70 a la gran tribulación, sí. Pero de acuerdo a esto a mí me rompió la cabeza, me desarmó mi teología. Entiendo que esté desarmando la tuya. Tal como se desarmó la mía en el arrebatamiento, esto también me lo desarmó. Lo entiendo. Quedé con un tic en el ojo cuando el arrebatamiento no era antes. Y quedé con el otro tic en el ojo cuando supe que las 70 semanas de Daniel eran una sola profecía apuntada al Mesías. ¿Qué puedo hacer más? Puedo estar gritando aquí hablando, pero es que el Señor te lo revele. No puedo hacer más. Quiero pedirles que oremos. Padre, en el nombre de Jesús, esta es tu bendita palabra. Y oro, Señor, para que tú le reveles a mis hermanos esta palabra. Guíanos a toda verdad, Señor. Y abre nuestro entendimiento. Te damos toda la gloria, toda la honra, Jesús. Y gracias, Señor, porque tú viniste a hacer un pacto nuevo con nosotros. Señor, nosotros no éramos pueblo, no éramos, pero ahora somos pueblo. Nosotros, Señor, como dice Pedro, no éramos pueblo, pero por medio de la sangre de Jesús vinimos a ser reyes y sacerdotes y pueblo de Dios. Señor, nosotros éramos el olivo silvestre y fuimos injertados. Y tú te hiciste un pueblo con gente de toda lengua, de toda nación, de toda tribu y de todo pueblo. Gracias, Señor, por tu amor, tu misericordia y tu bondad. Y que tu gloria, Señor, sea con nosotros. Amén.
Gloria a Dios. Amén. Quiero decirle que, como el Apocalipsis, para que pasemos un break, la profecía de Daniel es una de las más difíciles de capturar, porque es profecía y uno puede entrar con un sesgo ideológico. Muchas personas piensan, y aquí voy a cerrar y de verdad voy a cerrar, que las personas piensan distintas posturas. Dicen, Dios desechó a Israel y ahora es solo la iglesia. Otros dicen, no, se cerró el tiempo de Israel, se abrió el tiempo de la iglesia y al final, en la última semana, se abre de nuevo el tiempo de Israel. Perfecto, una interpretación. Yo no digo tener la verdad. Como les decía al principio, en esto yo no voy a decir, yo solamente les digo lo que yo recibí de Dios y lo que a mí me generó paz y me quitó toda ansiedad de todo lo que venía. ¿Me lo quito? Y si su verdad me hace libre, a mí me hizo libre. Y hay gente que tiene esa postura, pero nos olvidamos cuando leemos así de ideológicamente porque alguien lo dice, y eso por favor grábenselo. Porque no es que lo dice tal corriente, no es que yo no creo porque esto lo dice tal siervo. No quiero decir nombres para que no incomodar, porque no es mi idea hablar nunca mal de nadie. Pero hay gente que dice, esa persona dice esto. Ok, gloria a Dios. Pero esta otra persona dice algo totalmente opuesto. Gloria a Dios. Nadie se va a ir al infierno por esto, por si acaso, porque nosotros somos comprados por precio de sangre con el Señor. Tú tienes que creer que Él vino, murió y resucitó. Si tú crees eso, tú eres salvo. Ahora, lo otro, lo que te va a producir es ansiedad al futuro, que no trabajes para la iglesia, que no multipliques el reino o que sí lo multipliques, que te relajes hasta el final o decir también con otras posturas, hay que darle duro. No sé, pero no tiene que ver con salvación. Por lo tanto, sin importar lo que mis hermanos, ustedes también como siendo mis hermanos crean, nos vamos a ir al cielo si creemos en Jesús. Esto no divide la iglesia, pero lo que sí yo les digo que es importante qué les va a producir. Y mira, para responder esto último que dije, Romanos, si veo Pedro y me quito el sesgo ideológico, el sesgo doctrinal, el sesgo que yo tenga, y me doy cuenta que Pedro le dice a personas, a los gentiles, ustedes no eran pueblo, pero ahora son pueblo. ¿Sí o no? Entonces yo no podría decir que Dios cortó al pueblo de Israel. Primero, el que anda predicando es judío, y le está diciendo a los gentiles, ustedes no eran pueblo, pero ahora sí son pueblo. No, le dicen, ustedes ahora son el único pueblo. Y segundo, en Romanos capítulo 11, Pablo lo explica también de otra manera y dice, el Señor, nuestro Dios, tenía un olivo, que es su pueblo, que es el olivo natural. Y los que no creyeron fueron quitados. Nos dice que fue volado todo el olivo natural. Dice que hubieron ramas del olivo natural que fueron desagajadas o quitadas. Ramas. No dice que desapareció el olivo natural. Dice fueron quitadas ramas. Y ustedes que eran olivo silvestre fueron tomados como ramas e injertados en este olivo natural. Ahora el pueblo de Dios comprende olivo natural completo, pero que venía del olivo natural por haber sido israelita y del olivo silvestre de toda tribu, lengua y nación que cree en Jesús. Y ahora no hay griego, no hay judío, no hay hombre, no hay mujer. El que no entre a través de Jesús, no entra. Y viene acá y dice, y se injerta. Y ahora este es mi pueblo. ¿Desechó a Israel? No, si se convierte. Todos los primeros que se convirtieron en la iglesia eran todos israelitas, no andaban predicando en la sinagoga. Y no se convertían los de la sinagoga.
Entonces no me digan que Dios desechó a Israel. ¿Por qué salieron esparcidos? Por el juicio de no escuchar a los profetas y al Señor. Amén.